En la oscuridad húmeda de Veracruz, cuando el reloj de la catedral marcaba las 3 de la madrugada del 17 de junio de 1706, un grito desgarrador rompió el silencio de la ciudad portuaria. No era el alarido de un borracho ni el gemido de una mujer en parto. Era un grito masculino, profundo, animal, el rugido de un hombre reducido de pronto a bestia herida. En la gran hacienda de los Herrera, los criados y esclavos se despertaron sobresaltados, creyendo que había estallado un incendio o que piratas franceses habían desembarcado en el puerto. Pero lo que encontraron fue algo mucho más siniestro. Don Julián de Herrera, patriarca de una de las familias más poderosas de Veracruz, yacía desnudo sobre su cama empapada de sangre, retorciéndose como un animal recién cazado. Sus manos intentaban inútilmente contener la hemorragia que emanaba de su entrepierna. La escena era grotesca. Sábanas blancas convertidas en lienzo rojo, un cuerpo corpulento, sacudido por convulsiones y, en el suelo, un cuchillo de cocina aún caliente, manchado de un rojo que brillaba a la luz temblorosa de las velas. «Me han castrado», aullaba don Julián con voz quebrada, mientras su mirada perdida buscaba explicación en el rostro aterrado de los sirvientes que lo rodeaban. La noticia corrió como pólvora. El amo había sido emasculado en su propia alcoba. Los guardias corrieron por los pasillos. Las campanas de la hacienda resonaron, y doña Beatriz, su esposa, apareció con el camisón manchado de sudor, gritando órdenes incoherentes. Nadie entendía lo que había sucedido. ¿Un ataque de esclavos rebeldes? ¿Un castigo divino? ¿Una venganza personal? Lo que pocos sospechaban en esa madrugada sangrienta era que la responsable no había huido. No se trataba de un ladrón nocturno ni de un asesino contratado. La mano que había empuñado aquel cuchillo era la de Antonia, una esclava de apenas 24 años, silenciosa, obediente en apariencia, pero convertida en sombra letal por el dolor más antiguo del mundo, el de una madre a quien le habían arrebatado a sus hijos. Mientras los médicos improvisados corrían a detener la hemorragia del amo, en otro rincón de la hacienda se descubría la segunda tragedia de la noche. 2 niños pequeños, mestizos de piel canela y ojos oscuros, habían desaparecido. Eran los hijos bastardos que don Julián jamás reconoció, fruto de las noches de abuso contra Antonia. Nadie podía encontrarlos en sus catres improvisados, ni en la cocina, ni en los corrales. Los esclavos cuchicheaban entre sí con pavor. Los niños habían sido vendidos en secreto, entregados a traficantes nocturnos que partían hacia el interior de Nueva España. La combinación de ambas noticias, el amo castrado y los hijos desaparecidos, convirtió esa madrugada en un terremoto moral para toda Veracruz. Un patriarca humillado, reducido a carne mutilada, una madre esclava convertida en justiciera, capaz de desafiar la jerarquía más sagrada del orden colonial, y 2 niños inocentes arrancados del seno materno, vendidos como mercancía antes siquiera de aprender a hablar con claridad. Los Herrera intentaron ocultar el escándalo, pero era imposible. En cuestión de horas, la historia se esparció por el puerto. En las tabernas se susurraba con morbo. Dicen que Antonia, la esclava morena, cortó los atributos de su amo y luego entregó a sus propios hijos, como si fueran ganado. En los muelles, los marineros repetían con carcajadas nerviosas: «El toro de Veracruz ha quedado sin cuernos ni fuerza». Y en las cocinas de las haciendas vecinas, las mujeres esclavas rezaban en voz baja, mezclando miedo y esperanza: «Que los dioses protejan a Antonia. Ella ha hecho lo que todas soñamos», y ninguna se atrevió. Pero, ¿quién era realmente esa mujer que había osado desafiar al poder absoluto de los Herrera? Como una esclava doméstica, invisible en el día a día de la hacienda, ¿se transformó en verdugo de su propio amo? ¿Qué la llevó a mutilar al hombre que la había poseído
y a vender la sangre de su sangre? La respuesta se encuentra en una historia más profunda, tejida con abusos, lágrimas, humillaciones y un dolor maternal que se convirtió en venganza. Esta es la crónica de Antonia de Veracruz, la esclava yoruba que en 1706 marcó con sangre y fuego una de las páginas más oscuras de la colonia. Una mujer que no solo castró a su amo, sino que castró simbólicamente a todo un sistema de opresión. ¿Estás preparado para conocer la verdadera historia detrás de esa madrugada sangrienta en Veracruz? A comienzos del siglo XVIII, Veracruz no era solo un puerto cualquiera en el Golfo de México. Era la puerta de entrada y salida del Imperio Español en la Nueva España, el lugar donde los galeones llegaban cargados de esclavos africanos y partían repletos de plata y oro rumbo a Sevilla. Cada calle empedrada, cada torre de coral y cada fortaleza levantada frente al mar tenía un único propósito: proteger el comercio más lucrativo del reino. Los registros de la época hablan de entre 800 y 1,500 esclavos desembarcados cada mes en Veracruz. Hombres encadenados, mujeres marcadas con hierro al rojo, niños arrancados de los brazos maternos y vendidos en lotes como si fueran cabritos. Para los comerciantes españoles se trataba de cifras, inventarios, mercancías. Para los esclavos era el comienzo de un infierno del cual pocos saldrían con vida. La ciudad era un hervidero de olores y sonidos. Desde el muelle se escuchaba el choque de cadenas y los gritos de los capataces que empujaban a los africanos recién llegados a las bodegas de almacenamiento. En las plazas, los pregoneros ofrecían carne negra resistente, apta para el campo de caña o el servicio doméstico. Los conventos, mientras tanto, justificaban la práctica con sermones en los que se afirmaba que el alma de los negros se purifica a través de la obediencia y el sufrimiento. En medio de esa maquinaria brutal se levantaba la casa Herrera, una de las familias más influyentes de la región. Los Herrera controlaban no solo haciendas azucareras en las afueras de Veracruz, sino también el negocio de importación y venta de esclavos. Don Julián de Herrera, el patriarca castrado aquella madrugada de 1706, era conocido por su habilidad para negociar con los portugueses en África y con los corsarios que, a cambio de silencio, le proveían mercancía fresca, fuera del control oficial. La hacienda principal de los Herrera era una fortaleza de piedra coralina de 2 pisos, construida a escasos kilómetros del puerto. Sus paredes gruesas resistían la humedad caribeña, sus balcones ofrecían vistas al océano, y sus bodegas funcionaban como calabozos temporales para los esclavos recién desembarcados. El primer piso era un bullicio constante: cocinas, corrales, talleres y oficinas donde se firmaban contratos. El segundo piso, en cambio, era un santuario exclusivo para la familia, decorado con tapices importados de Castilla, muebles tallados en cedro y cuadros religiosos que simulaban piedad. Pero detrás de la fachada de lujo se escondía una realidad mucho más oscura. La hacienda de los Herrera funcionaba como un infierno cuidadosamente administrado. Los esclavos dormían amontonados en chozas de palma sin ventilación, alimentados con sobras de maíz fermentado y agua estancada. Las enfermedades corrían como pólvora: disentería, paludismo, fiebre amarilla. Para los Herrera, aquellas muertes no eran tragedias, sino simples pérdidas de inventario, anotadas en los libros contables. Don Julián no solo era un hombre de negocios, sino también un déspota obsesionado con el control. Se decía que cada semana recorría personalmente los campos con un látigo en la mano y que disfrutaba marcando con hierro candente a los esclavos recién llegados con las iniciales HDH, Herrera, de Herrera, como si fueran reses. Su crueldad era tan célebre que incluso otros hacendados lo consideraban excesivo. Doña Beatriz, su esposa,
Se presentaba como dama piadosa, pasaba horas rezando el rosario y organizando procesiones en honor a la Virgen, pero nunca intercedía por los esclavos golpeados hasta la muerte. Su fe se mezclaba con un desprecio absoluto hacia los africanos, a quienes consideraba bestias sin alma, a pesar de las prédicas de la Iglesia. En privado, su hipocresía alcanzaba niveles grotescos. Mientras rezaba por la salvación de Europa, ordenaba castigos ejemplares contra cualquier esclava que no limpiara bien los suelos de su oratorio. Los hijos de la familia completaban el cuadro de terror. Francisco, el primogénito de 22 años, se había ganado fama de cruel borracho. Le gustaba organizar peleas entre esclavos y apostar dinero sobre cuál sobreviviría. Su pasatiempo favorito era dejar sin comer a un grupo de hombres durante días, para luego lanzarles un trozo de carne y verlos pelear como perros hambrientos. Rodrigo, de 18 años, era distinto, pero no menos perverso. Poseía un sadismo más refinado. Disfrutaba quebrando la voluntad de las madres, separando a los niños de sus brazos y vendiéndolos a distintos compradores solo para observar el llanto desesperado de las mujeres. Que aprendan desde temprano que no son familias sino propiedad, solía decir con una sonrisa helada. En ese escenario infernal creció la figura de Antonia, una esclava que aparentemente se había resignado a la rutina doméstica. Mientras cocinaba para los amos, lavaba la ropa o cuidaba de los pequeños hijos legítimos de los Herrera, observaba con atención cada detalle: las llaves que abrían las bodegas, las rutinas nocturnas del patriarca, los lugares donde escondían el dinero y las armas. A los ojos de los Herrera, Antonia era una pieza más de su engranaje de servidumbre. En realidad, era una memoria viviente que acumulaba odio como pólvora, esperando la chispa adecuada. La chispa llegaría, y cuando lo hiciera, convertiría a aquella hacienda, aparentemente invencible, en un escenario de humillación pública. Pero para comprender la magnitud del acto de Antonia, es necesario entender de dónde venía, cuál era su verdadera identidad antes de convertirse en propiedad de los Herrera. Porque Antonia no nació esclava. Nació libre, hija de una tierra lejana, donde los tambores aún hablaban con los dioses y donde su nombre no era Antonia, sino Adeola. Mucho antes de ser llamada Antonia, mucho antes de pisar las costas húmedas de Veracruz, aquella mujer llevaba un nombre que en su lengua materna significaba corona de riqueza, Adeola. Nació en 1682 en una aldea yoruba al norte del río Níger, hija menor de un jefe local y nieta de sacerdotisas que conocían los secretos de Ifá, la sabiduría ancestral. Adeola creció entre tambores, cantos y rituales. Su infancia estuvo marcada por historias de Orishas Oshun, la diosa del río; Ogún, el dios del hierro; Shangó, señor del trueno. Era una niña vivaz, curiosa, que aprendía rápidamente las canciones ceremoniales y las danzas que unían a su pueblo con los dioses. Se decía que su voz podía calmar a un niño enfermo o convocar la lluvia en tiempos de sequía. Pero aquella vida de armonía fue quebrada por la violencia. En 1698, cuando Adeola tenía apenas 16 años, su aldea fue atacada durante una guerra tribal alimentada por el tráfico atlántico. Guerreros de un reino vecino, aliados con traficantes portugueses, arrasaron con todo: chozas incendiadas, ancianos atravesados por lanzas, mujeres y niños capturados como botín. Adeola fue una de las decenas de jóvenes encadenadas y llevadas hasta la costa, donde aguardaban los barcos negreros. El viaje hacia el océano fue una marcha de terror. Días enteros caminando bajo el sol abrasador, con grilletes en los tobillos y látigos sobre las espaldas. Quien caía agotado era abandonado a la intemperie como carroña. Adeola vio morir a su prima de fiebre, a su vecino devorado por hienas, y aprendió en silencio
la lección más cruel. En aquella cadena humana no había lágrimas suficientes para llorar a todos. Finalmente, llegó al puerto de Oida, donde el olor a sal se mezclaba con el hedor de la desesperación. Allí la desnudaron, la examinaron como a una res, marcaron su piel con tizas blancas para indicar apta para servicio doméstico. En menos de una hora, la joven princesa Yoruba se convirtió en mercancía, vendida por el equivalente a 150 pesos de oro a un traficante portugués que abastecía los barcos rumbo a la Nueva España. La travesía transatlántica, el temido viaje del medio, fue una pesadilla indescriptible. Adeola pasó 3 meses encadenada en la bodega del navío San Miguel, rodeada de cuerpos enfermos, vómito y sangre. El aire era tan escaso que los recién llegados se peleaban por acercar la boca a las rejillas del suelo para respirar un soplo de viento. La disentería corría como un demonio invisible. Cada mañana arrojaban cadáveres al mar, y los tiburones seguían al barco como perros hambrientos. Adeola sobrevivió gracias a su juventud y a una obstinada voluntad de vivir. Aprendió a murmurar plegarias a Ogún en la oscuridad, rogando que el hierro de las cadenas algún día se volviera contra sus captores. Se aferró a la memoria de su madre, que le había enseñado que incluso en la esclavitud, la dignidad podía mantenerse oculta como una llama. En diciembre de 1699, el barco finalmente atracó en Veracruz. Los esclavos fueron alineados en el muelle bajo el sol ardiente, ofrecidos a los compradores como bestias exóticas. Allí fue donde Adeola dejó de ser Adeola. El sacerdote local la roció con agua bendita y, sin preguntar, le impuso un nuevo nombre cristiano, Antonia. La justificación era simple: para borrar la idolatría africana y darle un alma cristiana. Con un gesto, le arrebataron no solo su libertad, sino también su identidad. Antonia fue comprada directamente por la familia Herrera. Don Julián había oído que las mujeres yorubas eran inteligentes, de memoria prodigiosa y carácter fuerte, cualidades perfectas para el servicio doméstico. La joven fue llevada a la hacienda como esclava de cocina y niñera. Durante los primeros meses apenas entendía una palabra de castellano, pero aprendió rápido. Cada frase, cada insulto, cada mandato lo guardaba en su mente con una velocidad sorprendente. En menos de un año ya podía comunicarse con fluidez, lo cual la hizo indispensable. Sin embargo, esa habilidad fue también su condena. Su proximidad a la familia Herrera la expuso a los abusos más íntimos. Don Julián, que veía en ella una mezcla de exotismo y obediencia, pronto la convirtió en su presa favorita. No importaba que Antonia gimiera de dolor o implorara clemencia. Para el amo, su resistencia era parte del juego. De esas noches de abuso nacerían los hijos que más tarde marcarían el destino de todos, Mateo e Isidro. Pero antes de llegar a esa tragedia, Antonia tuvo que aprender a sobrevivir. Se convirtió en maestra del silencio, en sombra obediente que hacía lo que se le pedía mientras su mente construía otro mundo. En secreto, susurraba a los demás esclavos palabras en yoruba, mantenía vivas canciones prohibidas y transmitía historias de reyes y guerreros. Para los Herrera era simplemente una sirvienta eficaz. Para los esclavos era un hilo invisible que los conectaba con África. Nadie imaginaba entonces que aquella mujer, aparentemente sumisa, guardaba dentro de sí un volcán que estallaría cuando le arrebataran lo más sagrado, sus hijos. La hacienda de los Herrera, situada a las afueras de Veracruz, era considerada un modelo de prosperidad colonial. Desde la distancia parecía un palacio de piedra coralina, con balcones adornados de hierro forjado, jardines llenos de bugambilias y un patio central que recordaba a las casas nobles de Sevilla. Para los visitantes españoles, era la prueba de que el Nuevo Mundo podía reproducir la grandeza de Europa. Pero para los esclavos que vivían entre sus muros, aquella mansión
no era más que un infierno organizado con precisión militar. El primer piso bullía de actividad desde antes del amanecer. Las cocinas, donde decenas de esclavas encendían hornos gigantes para preparar pan y caldos. Los talleres, donde herreros y carpinteros esclavizados trabajaban sin descanso. Y los almacenes, que funcionaban como prisiones temporales para los recién llegados del puerto. Los gritos de capataces, el sonido del látigo y los lamentos sofocados formaban parte del paisaje sonoro cotidiano. El segundo piso, reservado a la familia, era un mundo aparte. Alfombras de Castilla, candelabros de plata, espejos traídos de Flandes. Allí los herreras celebraban banquetes, organizaban tertulias religiosas y negociaban contratos millonarios. Para ellos, la sangre derramada abajo era simplemente el costo natural de su opulencia. En el centro de todo reinaba don Julián de Herrera, de 45 años. Era un hombre corpulento, de barba espesa y ojos fríos, que imponía miedo incluso entre otros hacendados. Su reputación se basaba en una mezcla de astucia comercial y crueldad personal. A diferencia de muchos amos que delegaban el castigo en capataces, él mismo disfrutaba empuñar el látigo. Se decía que conocía exactamente cuántos azotes podía soportar un hombre antes de caer inconsciente, y que solía apostar con sus invitados sobre ello. Lo más aterrador de don Julián era su convicción de que la violencia no era solo un castigo, sino un método pedagógico. Los negros no aprenden con palabras, aprenden con cicatrices, repetía con voz solemne, como si fuera un axioma indiscutible. Bajo su mando, cada esclavo era reducido a número, cada vida era medida en pesos de oro, y cada rebeldía era sofocada con torturas públicas diseñadas para infundir terror colectivo. Doña Beatriz de Herrera, su esposa, representaba el otro rostro del poder, la máscara de la religión. Vestida siempre de mantillas negras, pasaba largas horas rezando en la capilla privada de la hacienda. Organizaba procesiones en honor a la Virgen del Rosario y era generosa con limosnas para la iglesia. Pero detrás de esa fachada piadosa se escondía una dureza implacable. Doña Beatriz era la primera en exigir castigos contra esclavas que rompían una jarra de barro o servían el vino con retraso. La disciplina es voluntad de Dios, decía, convencida de que cada latigazo acercaba a los africanos a la salvación. Los hijos completaban el círculo de horror. Francisco, el primogénito de 22 años, había heredado la brutalidad de su padre, pero sin su disciplina. Borracho habitual, encontraba diversión en el sufrimiento ajeno. Su pasatiempo favorito era obligar a 2 esclavos a pelear entre sí hasta que uno quedara inconsciente mientras él y sus amigos apostaban monedas. En las noches, su sadismo alcanzaba cotas más perversas. Entraba en los barracones para escoger a una mujer al azar, como si se tratara de un burdel personal. Rodrigo, de apenas 18 años, era más calculador. No necesitaba emborracharse para ser cruel. Su especialidad era el dolor psicológico. Disfrutaba separando a las madres de sus hijos pequeños y vendiéndolos a distintos compradores solo para contemplar las lágrimas y los gritos desgarradores. Las negras deben aprender que no son mujeres, sino hembras de cría, solía decir con tono burlón, como si hablara de ganado. Isabel, la hija menor de 15 años, era vista por muchos como la única inocente de la familia. Pero incluso ella participaba en el desprecio. Criada en el lujo y la superioridad, trataba a las esclavas jóvenes como muñecas humanas. Las obligaba a probarse sus vestidos viejos o a peinarla durante horas, castigándolas con bofetadas si no lo hacían a su gusto. En ese ambiente de corrupción moral y violencia cotidiana vivía Antonia. Oficialmente, su función era la de cocinera principal y niñera de la familia.
Eso significaba que pasaba más tiempo en contacto directo con los Herrera que la mayoría de los esclavos. Su rapidez para aprender castellano la hizo indispensable en la organización de la casa. Doña Beatriz confiaba en ella para preparar banquetes. Don Julián recurría a ella en asuntos logísticos. Incluso Francisco y Rodrigo le daban órdenes directas, considerándola una esclava más útil que el resto. Pero esa cercanía tenía un precio devastador. Antonia se convirtió en la víctima favorita de los caprichos sexuales de don Julián. Al principio, los encuentros eran esporádicos, forzados en la cocina o en pasillos oscuros. Con el tiempo, se volvieron rutina. Para él, no era abuso, sino un derecho natural del amo sobre su propiedad. Para Antonia, cada violación era una herida en su alma, pero también un recordatorio de que debía sobrevivir, porque la muerte significaría abandonar a los demás esclavos en manos del monstruo. De aquellas noches de violencia nacerían 2 niños, Mateo e Isidro, los hijos bastardos de don Julián, que más tarde se convertirían en la única luz en la oscuridad de Antonia y en la chispa que encendería la tragedia. Mientras tanto, la hacienda continuaba funcionando como una máquina de opresión. Cada mes, nuevos cargamentos de esclavos llegaban desde África. Los Herrera los clasificaban como mercancía. Los más fuertes eran enviados a los campos de caña, los más jóvenes a los talleres, y las mujeres consideradas atractivas quedaban reservadas para servicio doméstico o para las noches de lujuria de los amos. Las paredes de la hacienda estaban impregnadas de gritos de dolor, de hambre, de niños arrancados de brazos maternos. Y en medio de todo, Antonia, aparentemente dócil, observaba, memorizaba, acumulaba. Sabía dónde se guardaban las armas, qué llaves abrían qué puertas, qué horario seguía cada miembro de la familia. Nadie sospechaba que aquella mujer silenciosa estaba convirtiendo la hacienda en un mapa de futuras venganzas. Pero antes de que esa venganza se materializara, Antonia conocería el amor más puro y el dolor más devastador, el de ser madre en un mundo diseñado para arrebatarle hasta lo último que amaba. En 1702, después de 3 años de abusos constantes, Antonia sintió en su cuerpo un cambio innegable. Su vientre comenzaba a crecer. Sus movimientos se volvían torpes, y las demás esclavas que habían aprendido a leer los signos de la maternidad la rodearon con un silencio lleno de temor. En la hacienda de los Herrera, un embarazo no era motivo de alegría, sino de peligro. Los rumores corrieron rápido. «Es del amo», murmuraban en los barracones. Nadie lo dudaba. Don Julián había hecho de Antonia su concubina forzada, y ahora el resultado era visible en su cuerpo. Doña Beatriz, al notar la situación, montó en cólera. Para ella, aquello era una afrenta personal. «La criada negra se atreve a manchar la sangre de mi casa», gritaba entre rosarios y golpes de pecho. Pero don Julián, lejos de avergonzarse, se limitó a encogerse de hombros. «Lo que es mío puede darme hijos si quiero. No es asunto tuyo, mujer». 9 meses después, en una madrugada sofocante, Antonia dio a luz en un rincón oscuro de la cocina, asistida solo por 2 esclavas mayores que sabían de hierbas y partos. Los gritos fueron ahogados con trapos para que no llegaran a los oídos de la familia. A las pocas horas, 2 niños lloraban al unísono, gemelos. La piel de ambos era más clara que la de los africanos, pero más oscura que la de los Herrera. Eran mestizos, hijos de 2 mundos que jamás debieron cruzarse de esa manera. Antonia los llamó, en secreto, Mateo e Isidro. Para los amos, eran simplemente los bastardos de la cocina. Para ella, eran su razón de vivir. A pesar de haber nacido del horror, aquellos niños representaban la única chispa de ternura en el infierno de la hacienda.
Durante los primeros meses, Antonia los escondía entre canastas de maíz y sacos de harina mientras trabajaba. En las noches, los acunaba con cantos yoruba, enseñándoles palabras en su lengua materna, Omi para agua y Ya para madre. En cada sílaba buscaba rescatar un pedazo de la tierra perdida, un hilo invisible que uniera a sus hijos con la memoria de África. Los niños crecían con rapidez, rodeados de peligro. Cada paso debía ser calculado. Un llanto demasiado fuerte podía irritar a doña Beatriz. Un gesto de ternura mal visto podía despertar la furia de Rodrigo o Francisco. Sin embargo, Antonia logró mantenerlos relativamente protegidos gracias a su posición en la cocina. Trabajaba doble jornada, dormía apenas unas horas, pero jamás dejaba que otro esclavo cuidara de ellos. Son mi sangre, mi fuerza. Si los pierdo, pierdo todo, murmuraba Esperanza, su confidente congoleña. Con el tiempo, incluso algunos esclavos comenzaron a ver en los gemelos un símbolo de resistencia. Si sobreviven, serán prueba de que el amo no es invencible, decía Tomás, un viejo esclavo que había visto morir a 3 generaciones en los campos de caña. Pero la felicidad furtiva de Antonia estaba condenada. La familia Herrera no podía tolerar por mucho tiempo la presencia de aquellos niños. Para doña Beatriz, cada sonrisa de Mateo e Isidro era una herida al honor. Para Francisco y Rodrigo eran un recordatorio vivo de la humillación de su madre. Y para don Julián representaban un problema práctico. ¿Qué hacer con 2 mestizos que no encajaban en ninguna categoría? No eran legítimos para heredar, pero tampoco eran considerados esclavos comunes. Aún así, durante 4 años, Antonia logró mantenerlos a su lado. Les enseñó a caminar en el patio trasero, a distinguir plantas medicinales, a esconderse cuando los amos se acercaban. Soñaba con algún día huir con ellos hacia las montañas, unirse a los cimarrones y vivir libres en los quilombos escondidos en la selva. Cada noche, antes de dormir, les susurraba la misma promesa en yoruba. Mabere kudru, mamayo dajin lori. No teman, mamá los protegerá. Pero Antonia no sabía que el destino aguardaba con garras afiladas. En 1706, un solo acto de inocencia infantil encendería la tragedia que transformaría su amor en furia. La tragedia llegó sin aviso, disfrazada de un juego infantil. Era un domingo de mayo de 1706, cuando el calor húmedo de Veracruz hacía hervir el aire y los esclavos trabajaban con los nervios crispados. En el patio central de la hacienda, don Julián discutía con un grupo de capataces sobre la venta de un nuevo cargamento de africanos recién desembarcados. A su lado estaban Francisco y Rodrigo, riendo entre copas de vino. Mientras tanto, Mateo e Isidro, ya de 4 años, correteaban cerca de la cocina. Habían aprendido a caminar con sigilo, a no molestar, pero aquella mañana la curiosidad pudo más. Vieron una fruta madura caída de la mesa y se acercaron inocentemente. Mateo la tomó entre sus manos pequeñas, y antes de que pudiera darle un mordisco, la voz atronadora de Francisco retumbó en el patio. «¡Ladrones!», rugió, con el rostro enrojecido por el alcohol. «Hasta los bastardos creen que pueden robar de la mesa de los amos». Sin pensarlo, levantó la pierna y descargó una patada brutal contra el estómago del niño. El cuerpo de Mateo voló varios metros antes de estrellarse contra una columna de piedra. El crujido del impacto heló la sangre de quienes lo escucharon. Isidro corrió hacia su hermano, llorando, pero Rodrigo lo interceptó. Con una sonrisa torcida, lo alzó del cabello y lo azotó contra el suelo. «Que aprendan desde pequeños quién manda aquí», dijo con frialdad. Los gritos desgarraron el aire. Antonia salió corriendo desde la cocina, con las manos aún cubiertas de harina. Llegó justo a tiempo para ver a sus hijos en el suelo. Mateo, con la boca llena de sangre,
Isidro convulsionando con una herida abierta en la frente. «¡Mis hijos!», gritó, arrojándose sobre ellos. Pero antes de que pudiera abrazarlos, Bernardo, el primo menor de los Herrera, le dio una patada en las costillas. «¡Cállate!», perra escupió. «Estos animales están recibiendo su primera lección de obediencia». El alboroto atrajo a don Julián. Se acercó con paso lento, observó la escena y sin un ápice de compasión preguntó: «¿Qué significa este escándalo?». Francisco, limpiándose el sudor, respondió: «Los cachorros estaban robando comida. Les enseñamos que el robo se paga caro, aunque sean crías». Don Julián contempló a los niños agonizantes como si fueran basura. «Bien hecho», dijo al fin. «Más vale que aprendan desde temprano. Si mueren, siempre podemos venderlos para alimentar a los cerdos». El mundo de Antonia se derrumbó. Sus ruegos fueron ignorados, sus lágrimas ridiculizadas. Obligada a cargar a sus hijos hasta el barracón, pasó horas intentando salvarlos con remedios de hierbas. Les cantaba en yoruba, soplaba sobre sus heridas, les suplicaba que resistieran. Pero la muerte ya había extendido su sombra. Mateo murió primero, a media tarde. Sus últimos susurros fueron apenas audibles. «Mamá». Isidro resistió hasta el anochecer, aferrado a la mano de Antonia. Exhaló su último aliento, mirándola fijamente, como si quisiera grabar su rostro en la eternidad. Antonia quedó petrificada. El dolor no fue un grito, sino un silencio absoluto. Sus lágrimas se secaron, y en su lugar apareció una frialdad nueva, inhumana. En esa noche oscura, mientras cavaba con sus propias manos 2 pequeñas tumbas detrás de la cocina, pronunció un juramento en su lengua materna: «Por la sangre de mis hijos, por el dolor de mi vientre, juro que cada gota será pagada con ríos de sangre de sus asesinos». Los otros esclavos la observaron con respeto y miedo. La Antonia que conocían había muerto junto a sus hijos. Lo que quedaba era una vengadora en gestación, una mujer capaz de convertir el dolor en cuchillo. Durante las semanas siguientes, Antonia trabajó como siempre. Sirvió la mesa, limpió las habitaciones, acunó a los niños legítimos de los Herrera. Pero en sus ojos ya no había vida, sino cálculo. Cada gesto, cada palabra, cada rutina de la familia quedó grabada en su mente como piezas de un tablero de ajedrez. La madre amorosa había desaparecido. Lo que emergía era un depredador silencioso, paciente, dispuesto a esperar el momento exacto para atacar. La tragedia de Mateo e Isidro no fue solo una pérdida personal, fue el nacimiento de una leyenda. Después de enterrar con sus propias manos a Mateo e Isidro, Antonia no volvió a ser la misma. La mujer que antes reía tímidamente con las demás esclavas, que cantaba nanas en yoruba y que aún conservaba destellos de ternura, murió junto a las pequeñas tumbas. Lo que quedó fue un rostro endurecido, una mirada de hielo, un silencio que imponía respeto. Los demás esclavos lo notaron de inmediato. Antonia ya no lloraba, ya no compartía historias alrededor del fogón, ya no suplicaba en voz baja. Caminaba con pasos medidos, hablaba lo mínimo indispensable, y cada movimiento suyo parecía calculado. Esperanza, la esclava congoleña que había sido su confidente durante años, trató de consolarla una madrugada. «Hermana, sé que el dolor te está matando por dentro, pero debes seguir viviendo». Antonia la miró con ojos vacíos y respondió con voz baja, helada: «Yo ya morí hace semanas. Lo que ves ahora es instrumento de justicia. No intentes detenerme». Ese fue el momento en que todos comprendieron que algo terrible se estaba gestando. Durante 8 años, Antonia había observado en silencio los hábitos de la familia Herrera. Ahora, esa memoria se convirtió en un arsenal. Sabía que don Julián pasaba horas en su despacho, revisando libros contables los martes por la noche.
Sabía que Francisco bebía hasta perder el sentido cada jueves y terminaba dormido en la caballeriza. Sabía que Rodrigo solía jugar cartas los sábados en el salón, mientras los guardias se relajaban con ron. Cada detalle, cada rutina, cada descuido era una pieza de información que Antonia guardaba con precisión militar. Empezó a recolectar herramientas en secreto, cuchillos de cocina que afilaba con piedras hasta convertirlos en hojas mortales, agujas de coser que escondía en dobladillos de su ropa, frascos pequeños de hierbas que conseguía en el mercado cuando le mandaban a comprar provisiones. Nadie sospechaba que aquellos ingredientes, aparentemente inofensivos, eran plantas que su madre le había enseñado a reconocer en África. Calmantes, venenos suaves, somníferos. Lo más importante fue que aprendió a disfrazar su furia. Ante los Herrera seguía siendo la esclava obediente, inclinando la cabeza y diciendo, «Sí, amo». Servía los banquetes con manos firmes, cuidaba a la pequeña Isabel como si fuera su propia hija, rezaba junto a doña Beatriz en la capilla, pero detrás de esa máscara, cada sonrisa era veneno, cada reverencia era una mueca contenida. Las noches se convirtieron en su laboratorio de venganza. Mientras todos dormían, Antonia recorría en silencio los pasillos de la hacienda, memorizando puertas, calculando distancias, probando cerraduras. En ocasiones se escabullía hasta los establos para practicar movimientos rápidos con el cuchillo, ensayando la precisión de un corte letal. No solo planeaba la muerte de don Julián. En su mente, cada miembro de la familia Herrera tenía una deuda de sangre que debía pagarse con métodos específicos. Para Francisco, el borracho violento imaginaba una humillación lenta, algo que lo hiciera suplicar por la vida. Para Rodrigo, que había arrancado a niños de los brazos de sus madres, soñaba con un castigo que reflejara ese mismo dolor. Para doña Beatriz, pensaba en una justicia irónica, tal vez envenenarla con el vino que siempre consagraba a la Virgen. Y para don Julián, el hombre que la había convertido en concubina forzada y había condenado a muerte a sus hijos, reservaba el acto más brutal, la castración. Cada día que pasaba, su determinación crecía. El miedo se había evaporado, sustituido por una serenidad aterradora. Los demás esclavos comenzaron a verla con mezcla de temor y admiración. Algunos susurraban que estaba poseída por Ogún, el orisha del hierro y la guerra. Otros pensaban que simplemente había perdido la cordura. Pero todos coincidían en algo. Antonia ya no era una esclava común. Era una sombra que caminaba entre ellos, esperando la señal del destino. El destino llegó más pronto de lo esperado. En junio de 1706, la familia Herrera organizó una celebración en honor al santo patrono de doña Beatriz. Esa noche, todos estarían reunidos, ebrios, confiados, rodeados de lujos. Era la ocasión perfecta para ejecutar lo que llevaba semanas planeando. La transformación de Antonia estaba completa. Ya no era Adeola, la princesa yoruba. Ya no era Antonia, la esclava obediente. Ahora era la vengadora silenciosa, la mujer que había convertido su dolor en arma. La justicia estaba a punto de despertar en Veracruz. Antonia comenzó a hilar su plan en silencio, como si tejiera una tela invisible que atraparía a cada miembro de la familia Herrera. La idea no surgió de golpe. Se fue formando poco a poco, alimentada por noches de insomnio y recuerdos de los gritos de Mateo e Isidro. Su mente ya no pensaba como la de una esclava resignada, sino como la de una estratega. Primero, necesitaba paciencia. Si atacaba demasiado pronto, la ejecución sería rápida y la venganza incompleta. Debía esperar el momento en que los Herrera estuvieran juntos, relajados, confiados, sin guardias en exceso. Y esa ocasión llegaría en la fiesta de San Antonio, el 17 de junio de 1706,
día en que doña Beatriz organizaba cada año una gran celebración con banquetes, misa privada y copas de vino que corrían hasta la madrugada. Segundo, debía elegir las armas correctas. El cuchillo de cocina era su aliado natural, pero no suficiente. Necesitaba someter a sus víctimas antes de que pudieran defenderse. Durante semanas, Antonia comenzó a almacenar discretamente hierbas compradas en el mercado, hojas de toloache para adormecer, semillas de estramonio para provocar confusión, cortezas amargas que debilitaban el pulso. Las mezclaba en pequeñas dosis y las probaba en gallinas para calcular el efecto exacto. Su objetivo no era matar de inmediato, sino reducir a los Herrera a un estado de vulnerabilidad, cuerpos débiles pero mentes despiertas, para que sintieran cada instante de lo que estaba por venir. Tercero, debía asegurarse de que los esclavos de la casa no la delataran. No podía confiar en todos, pero sí en algunos. Esperanza, su amiga congoleña, juró guardar silencio aunque sospechaba lo que planeaba. Tomás, el anciano que había perdido a toda su familia, le dijo una noche: «Si tus manos hacen lo que todos soñamos, no habrá lengua que te traicione». Antonia supo entonces que no estaría sola. Había ojos dispuestos a vigilar pasillos, manos dispuestas a retrasar a los guardias. El plan tomó forma. Envenenaría discretamente la comida y la bebida de la fiesta, debilitando a los Herrera. Luego, cuando el silencio reinara en la madrugada, atacaría uno por uno. Para don Julián, había reservado un destino singular: la castración. No solo porque representaba justicia por los abusos que sufrió, sino porque ese acto lo condenaría a la humillación eterna, convirtiendo su cuerpo en símbolo de impotencia. Durante los días previos, Antonia afinó cada detalle: afilar cuchillos hasta que brillaran como espejos, esconder sogas en rincones oscuros, preparar recipientes de agua hirviendo en la cocina, listos para usarse como armas improvisadas. Ensayar mentalmente cada paso: cómo entrar al comedor, cómo sujetar a su víctima, cómo evitar que un grito alertara a toda la hacienda. La máscara de obediencia se mantuvo intacta. Nadie sospechaba. Cuando doña Beatriz le pidió que organizara el banquete de San Antonio, Antonia inclinó la cabeza y respondió con voz dócil: «Sí, señora, será un honor». En su interior, sin embargo, esa frase era un eco cargado de veneno. La noche se acercaba. El día 17 amaneció con un sol abrasador, como si el propio cielo quisiera presagiar la tormenta de sangre. Antonia se levantó más temprano que nunca, encendió los hornos, amasó el pan, sazonó la carne, pero cada plato que preparaba llevaba en secreto una dosis calculada de hierbas que convertirían la celebración en una trampa mortal. Cuando los invitados comenzaron a llegar, nadie notó nada extraño. Las copas se llenaban una y otra vez. Los brindis resonaban. Los cantos religiosos se mezclaban con carcajadas ebrias. Doña Beatriz sonreía orgullosa. Don Julián presumía de su hacienda. Francisco y Rodrigo competían por quién bebía más. Y entre todos ellos, Antonia servía con la misma calma de siempre, ocultando bajo su delantal la certeza de que esa sería la última fiesta de los Herrera. La hora estaba marcada. Cuando la luna alcanzara el punto más alto, cuando el vino envenenado debilitara músculos y nublara reflejos, cuando las risas se convirtieran en susurros pastosos, entonces Antonia revelaría lo que había estado tejiendo en silencio. Esa noche, la esclava obediente desaparecería para siempre. En su lugar, surgiría la mujer que convertiría el dolor en venganza. La fiesta se prolongó hasta pasada la medianoche. El patio estaba iluminado por decenas de antorchas, y el aire olía a vino derramado, sudor y carne asada. Los músicos indígenas tocaban arpas y guitarras con dedos cansados, mientras los invitados reían con voces cada vez más arrastradas.
Los efectos de las hierbas ya se dejaban notar. Rostros enrojecidos, párpados pesados, movimientos torpes. Nadie lo atribuía al veneno, sino al exceso de copas. Antonia observaba desde la sombra de la cocina el cuchillo escondido en la manga y la calma de una fiera antes del salto. Su corazón no latía como el de una víctima, sino como el de una cazadora. Todo se desarrollaba tal como lo había planeado. El primero en caer fue Francisco. Entre risas, intentó levantarse de la mesa para orinar en el patio, pero sus piernas no respondieron. Tropezó y cayó de bruces sobre la fuente de vino, salpicando a todos con el líquido rojizo que parecía sangre. Los invitados soltaron carcajadas, creyendo que era una borrachera más. Nadie vio a Antonia deslizarse tras él, clavarle un cuchillo en la garganta y arrastrar el cuerpo hacia la cocina bajo el ruido de la música. El gorgoteo quedó ahogado por los aplausos y las canciones. Rodrigo fue el siguiente. Quiso seguir a su hermano, pero apenas pudo dar unos pasos antes de tambalearse. Antonia se acercó con una jarra de agua, fingiendo ayudarlo. Él la miró con desprecio incluso en su debilidad. «Eres mía», alcanzó a murmurar, intentando manosearla. Ella le sonrió por primera vez en años, pero no con dulzura, sino con el filo de la muerte. Dejó caer la jarra, tomó el cuchillo escondido y lo hundió en su vientre, girándolo con fuerza. Rodrigo soltó un grito breve, ahogado de inmediato por la mano de Antonia sobre su boca. Con una calma aterradora, lo recostó contra la pared y lo dejó desangrarse en silencio. Doña Beatriz, que apenas se mantenía en pie, no comprendía qué ocurría. Creía ver visiones, pensaba que los jóvenes caían rendidos por el exceso de vino. Se aferró al crucifijo de oro que colgaba de su cuello y balbuceó oraciones, sin notar que la muerte ya caminaba a su lado. Antonia se acercó con un paño húmedo. «Beba, señora», dijo en voz baja. La mujer, confiada, mojó sus labios resecos. El paño estaba impregnado con extracto de semillas amargas. Bastaron unos minutos para que sus ojos se nublaran, su respiración se agitara y sus rodillas cedieran. Antonia no necesitó más que cerrar sus párpados con los dedos y dejar que se derrumbara sobre el suelo. La esposa devota de la Virgen se fue sin gloria, con el crucifijo aún entre las manos. Solo quedaba don Julián, el amo, el verdugo, el hombre que había destruido su cuerpo y su alma, el padre de sus hijos muertos. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la copa de vino aún en la mano, incapaz de levantarse. El veneno lo había debilitado, pero sus ojos seguían ardiendo con soberbia. «Maldita», murmuró al verla acercarse con paso firme. «Eres tú». Antonia no respondió. Con un movimiento rápido, derribó la copa y lo tomó del cabello. El cuchillo brilló bajo la luz de las antorchas. «Por Mateo». «Por Isidro», susurró. Y entonces, con precisión quirúrgica, hundió la hoja entre sus piernas, castrándolo de un tajo brutal. El grito de don Julián desgarró la noche, más fuerte que la música, más fuerte que los rezos, más fuerte que todo. Los esclavos, escondidos en los pasillos, lo escucharon y comprendieron al instante. La justicia había comenzado. Antonia lo dejó desangrarse lentamente, sin apartar la mirada. Quería que él sintiera cada segundo de impotencia, cada gota de humillación. Cuando al fin su cuerpo quedó inerte, ella se levantó con el cuchillo aún chorreando y caminó hacia el patio central. Los pocos invitados que quedaban, tambaleantes y confusos, vieron su silueta erguida, manchada de sangre, y retrocedieron aterrados. Nadie se atrevió a detenerla. En ese instante, Antonia dejó de ser esclava y se convirtió en espectro, la mujer que había hecho temblar a los Herrera. La hacienda, aquella jaula de dolor, había cambiado de dueño. El silencio que siguió al grito de don Julián parecía imposible. Ni los grillos se atrevían a cantar. El eco del dolor del amo
quedó suspendido en las paredes de la hacienda como una campana de hierro. Luego, poco a poco, llegaron los murmullos. Los esclavos en los barracones se miraban entre sí, preguntándose si de verdad lo habían escuchado. Cuando las noticias se esparcieron que el amo había sido castrado, que los hijos habían caído, que la señora estaba muerta, la incredulidad se transformó en júbilo contenido. Nadie se atrevió a gritar de alegría, porque el miedo aún era demasiado grande, pero los ojos brillaban con una chispa que hacía años no se veía. Algunos se abrazaban en silencio, otros se arrodillaban dando gracias a los orishas, y los más viejos repetían una sola palabra: justicia. Dentro de la casa, el espectáculo era dantesco. El comedor parecía un altar de sacrificio. Vino derramado como sangre, platos volcados, cuerpos desparramados en el suelo. El hedor metálico se mezclaba con el aroma de la carne asada, creando un ambiente que haría vomitar a cualquiera. Pero Antonia se movía entre aquel escenario con calma absoluta, como si hubiera ensayado cada paso. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los guardias del perímetro podían entrar en cualquier momento. Reunió los cuerpos de Francisco y Rodrigo y los arrojó sobre la mesa, como trofeos grotescos. Colocó el crucifijo de doña Beatriz en el centro del banquete manchado de sangre, y junto a él dejó la copa vacía de don Julián, aún húmeda del veneno. Era su manera de firmar la escena. Una mesa de abundancia, convertida en mesa de condena. Luego caminó hasta la cocina, y delante de los esclavos que se habían congregado allí, levantó el cuchillo ensangrentado. No gritó, no dio discursos, solo los miró con una serenidad que helaba la sangre. «Ya no son dioses», dijo finalmente, en voz baja pero clara. «Sangran como nosotros». Las palabras cayeron como un trueno. Los esclavos estallaron en susurros. Algunos lloraron. Otros se arrodillaron frente a ella como si fuera una enviada de los ancestros. En aquel instante, Antonia dejó de ser solo una mujer. Se convirtió en símbolo. Pero un símbolo también debe sobrevivir. Sabía que la corona española no dejaría impune semejante acto. La justicia del imperio era brutal y veloz cuando se trataba de proteger a los suyos. Antonia debía huir antes del amanecer. Con la ayuda de Esperanza y Tomás, cruzó los patios en silencio, esquivando a los pocos guardias que aún dormían bajo el efecto del vino adulterado. Llegaron hasta los establos, donde montó un caballo negro, el mismo que Rodrigo solía usar para cazar esclavos fugitivos. El animal relinchó al sentirla, pero no se resistió. Antes de partir, Antonia se detuvo frente a la hacienda una última vez. La silueta de la casa se recortaba contra la luna, majestuosa y terrible. En esas paredes había perdido todo, y también lo había recuperado todo en forma de venganza. «Aquí descansan mis hijos», susurró, mirando hacia el suelo donde Mateo e Isidro yacían ocultos. «Que sus espíritus guíen mis pasos». Con un último golpe de talón, hizo que el caballo se lanzara al galope hacia la selva. Los esclavos la vieron desaparecer entre los árboles como si fuera un espectro, y durante años repetirían que aquella noche no huyó una mujer, sino un fantasma de justicia. Al amanecer, cuando llegaron los refuerzos desde Veracruz, encontraron la hacienda convertida en un cementerio. Los cuerpos de los Herrera estaban allí, pero Antonia había desaparecido sin dejar rastro. Los relatos de los testigos se contradecían. Unos juraban que había escapado sola, otros que la vieron acompañada por una sombra. Otros más aseguraban que simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Lo cierto es que, desde aquel día, su nombre comenzó a circular en susurros por los campos de caña, por los mercados del puerto, por los barracones de esclavos en otras haciendas. Antonia de Veracruz ya no era esclava ni concubina, era leyenda. El silencio que siguió al grito de don Julián parecía imposible. Ni los grillos se atrevían a cantar.
El eco del dolor del amo quedó suspendido en las paredes de la hacienda como una campana de hierro. Luego, poco a poco, llegaron los murmullos. Los esclavos en los barracones se miraban entre sí, preguntándose si de verdad lo habían escuchado. Cuando las noticias se esparcieron que el amo había sido castrado, que los hijos habían caído, que la señora estaba muerta, la incredulidad se transformó en júbilo contenido. Nadie se atrevió a gritar de alegría, porque el miedo aún era demasiado grande, pero los ojos brillaban con una chispa que hacía años no se veía. Algunos se abrazaban en silencio, otros se arrodillaban dando gracias a los orishas, y los más viejos repetían una sola palabra: justicia. Dentro de la casa, el espectáculo era dantesco. El comedor parecía un altar de sacrificio. Vino derramado como sangre, platos volcados, cuerpos desparramados en el suelo. El hedor metálico se mezclaba con el aroma de la carne asada, creando un ambiente que haría vomitar a cualquiera. Pero Antonia se movía entre aquel escenario con calma absoluta, como si hubiera ensayado cada paso. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los guardias del perímetro podían entrar en cualquier momento. Reunió los cuerpos de Francisco y Rodrigo y los arrojó sobre la mesa, como trofeos grotescos. Colocó el crucifijo de doña Beatriz en el centro del banquete manchado de sangre, y junto a él dejó la copa vacía de don Julián, aún húmeda del veneno. Era su manera de firmar la escena, una mesa de abundancia convertida en mesa de condena. Luego, caminó hasta la cocina y delante de los esclavos que se habían congregado allí, levantó el cuchillo ensangrentado. No gritó, no dio discursos, solo los miró con una serenidad que helaba la sangre. «Ya no son dioses», dijo finalmente, en voz baja pero clara. «Sangran como nosotros». Las palabras cayeron como un trueno. Los esclavos estallaron en susurros. Algunos lloraron, otros se arrodillaron frente a ella como si fuera una enviada de los ancestros. En aquel instante, Antonia dejó de ser solo una mujer. Se convirtió en símbolo. Pero un símbolo también debe sobrevivir. Sabía que la corona española no dejaría impune semejante acto. La justicia del imperio era brutal y veloz cuando se trataba de proteger a los suyos. Antonia debía huir antes del amanecer. Con la ayuda de Esperanza y Tomás, cruzó los patios en silencio, esquivando a los pocos guardias que aún dormían bajo el efecto del vino adulterado. Llegaron hasta los establos, donde montó un caballo negro, el mismo que Rodrigo solía usar para cazar esclavos fugitivos. El animal relinchó al sentirla, pero no se resistió. Antes de partir, Antonia se detuvo frente a la hacienda una última vez. La silueta de la casa se recortaba contra la luna, majestuosa y terrible. En esas paredes había perdido todo, y también lo había recuperado todo, en forma de venganza. «Aquí descansan mis hijos», susurró, mirando hacia el suelo, donde Mateo e Isidro yacían ocultos. «Que sus espíritus guíen mis pasos». Con un último golpe de talón, hizo que el caballo se lanzara al galope hacia la selva. Los esclavos la vieron desaparecer entre los árboles como si fuera un espectro, y durante años repetirían que aquella noche no huyó una mujer, sino un fantasma de justicia. Al amanecer, cuando llegaron los refuerzos desde Veracruz, encontraron la hacienda convertida en un cementerio. Los cuerpos de los Herrera estaban allí, pero Antonia había desaparecido sin dejar rastro. Los relatos de los testigos se contradecían. Unos juraban que había escapado sola, otros que la vieron acompañada por una sombra, otros más aseguraban que simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Lo cierto es que, desde aquel día, su nombre comenzó a circular en susurros por los campos de caña, por los mercados del puerto, por los barracones de esclavos en otras haciendas. Antonia de Veracruz ya no era esclava ni concubina, era leyenda. Los días siguientes a la masacre en la hacienda de los Herrera,
fueron un torbellino de rumores. En Veracruz, los comerciantes hablaban de una rebelión sin precedentes. En las tabernas del puerto, los marineros juraban haber visto a una mujer cubierta de sangre montada en un caballo negro, atravesando la selva como un demonio. Las autoridades coloniales intentaron imponer silencio, pero era imposible. La historia corría más rápido que los pregoneros oficiales. Los esclavos de otras haciendas se aferraban a cada detalle, adornando los relatos con imaginación. Algunos decían que Antonia había bebido la sangre de don Julián para sellar su venganza. Otros afirmaban que los cuchillos en sus manos no eran de hierro, sino de fuego. Los más osados contaban que no había huido sola, que los espíritus de Mateo e Isidro corrían a su lado, invisibles, protegiéndola. Los hacendados, en cambio, escuchaban esas versiones con terror. Por primera vez, comprendieron que el miedo podía cambiar de bando. Ordenaron reforzar los muros de sus propiedades, duplicar el número de guardias, restringir las reuniones de esclavos. En las misas del domingo, los curas advertían sobre la negra del demonio que se había levantado contra la voluntad de Dios. Pero cuanto más intentaban demonizarla, más crecía su aura. En los barracones, las madres usaban su nombre como talismán. Duerme, hijo, sueña con Antonia, la que no tuvo miedo. Los hombres lo susurraban al oído de los recién llegados de África. Aquí también hay quienes luchan. Y los cimarrones que habitaban en las montañas comenzaron a enviar mensajeros al llano, preguntando si la vengadora quería unirse a sus comunidades libres. Durante meses las autoridades coloniales organizaron batidas en la selva, peinaron caminos, revisaron cuevas, interrogaron esclavos. Nunca la encontraron. A veces hallaban huellas de caballo, a veces fogatas apagadas, a veces nada. Era como perseguir un fantasma. Y quizá eso se volvió Antonia, más mito que carne, más símbolo que mujer. Para los esclavos era prueba viviente de que los amos podían caer. Para los amos era un recordatorio constante de que su poder no era eterno. Cada vez que un látigo crujía, cada vez que un niño lloraba separado de su madre, alguien pensaba en ella y murmuraba, «Un día volverá». En Veracruz, su nombre fue prohibido en documentos oficiales. Nadie debía mencionarla, como si el silencio pudiera borrarla. Pero la memoria popular es más fuerte que los decretos. En canciones improvisadas, en rezos nocturnos, en historias junto al fuego, Antonia siguió viviendo. Algunos aseguraban haberla visto años después, refugiada en un palenque cimarrón, rodeada de hombres y mujeres libres que la trataban como reina. Otros decían que había cruzado el mar para volver a África, llevando consigo el espíritu de todos los que murieron en cadenas. Y no faltaban quienes afirmaban que nunca abandonó Veracruz, que se ocultaba en la selva, esperando el momento de volver a atacar. La verdad se perdió entre los rumores. Lo único cierto era que, desde aquella noche de 1706, el nombre Antonia de Veracruz se convirtió en sinónimo de justicia, miedo y esperanza. Una mujer que castró a su amo, que vendió la descendencia de sus verdugos a la muerte, y que después desapareció como sombra en la selva. Una mujer que no fue esclava, ni sierva, ni víctima. Fue venganza encarnada. Los días siguientes a la masacre en la hacienda de los Herrera fueron un torbellino de rumores. En Veracruz, los comerciantes hablaban de una rebelión sin precedentes. En las tabernas del puerto, los marineros juraban haber visto a una mujer cubierta de sangre montada en un caballo negro, atravesando la selva como un demonio. Las autoridades coloniales intentaron imponer silencio, pero era imposible. La historia corría más rápido que los pregoneros oficiales. Los esclavos de otras haciendas se aferraban a cada detalle, adornando los relatos con imaginación. Algunos decían que Antonia había bebido la sangre de don Julián para sellar su venganza. Otros afirmaban que los cuchillos en sus manos no eran de hierro,
sino de fuego. Los más osados contaban que no había huido sola, que los espíritus de Mateo e Isidro corrían a su lado, invisibles, protegiéndola. Los hacendados, en cambio, escuchaban esas versiones con terror. Por primera vez, comprendieron que el miedo podía cambiar de bando. Ordenaron reforzar los muros de sus propiedades, duplicar el número de guardias, restringir las reuniones de esclavos. En las misas del domingo, los curas advertían sobre la negra del demonio que se había levantado contra la voluntad de Dios. Pero cuanto más intentaban demonizarla, más crecía su aura. En los barracones, las madres usaban su nombre como talismán. Duerme, hijo, sueña con Antonia, la que no tuvo miedo. Los hombres lo susurraban al oído de los recién llegados de África. Aquí también hay quienes luchan. Y los cimarrones que habitaban en las montañas comenzaron a enviar mensajeros al llano, preguntando si la vengadora quería unirse a sus comunidades libres. Durante meses las autoridades coloniales organizaron batidas en la selva, peinaron caminos, revisaron cuevas, interrogaron esclavos. Nunca la encontraron. A veces hallaban huellas de caballo, a veces fogatas apagadas, a veces nada. Era como perseguir un fantasma. Y quizá eso se volvió Antonia, más mito que carne, más símbolo que mujer. Para los esclavos era prueba viviente de que los amos podían caer. Para los amos era un recordatorio constante de que su poder no era eterno. Cada vez que un látigo crujía, cada vez que un niño lloraba separado de su madre, alguien pensaba en ella y murmuraba, «Un día volverá». En Veracruz, su nombre fue prohibido en documentos oficiales. Nadie debía mencionarla, como si el silencio pudiera borrarla. Pero la memoria popular es más fuerte que los decretos. En canciones improvisadas, en rezos nocturnos, en historias junto al fuego, Antonia siguió viviendo. Algunos aseguraban haberla visto años después, refugiada en un palenque cimarrón, rodeada de hombres y mujeres libres que la trataban como reina. Otros decían que había cruzado el mar para volver a África, llevando consigo el espíritu de todos los que murieron en cadenas. Y no faltaban quienes afirmaban que nunca abandonó Veracruz, que se ocultaba en la selva, esperando el momento de volver a atacar. La verdad se perdió entre los rumores. Lo único cierto era que, desde aquella noche de 1706, el nombre Antonia de Veracruz se convirtió en sinónimo de justicia, miedo y esperanza. Una mujer que castró a su amo, que vendió la descendencia de sus verdugos a la muerte y que después desapareció como sombra en la selva. Una mujer que no fue esclava, ni sierva, ni víctima. Fue venganza encarnada. Con el paso de los años, la figura de Antonia de Veracruz quedó envuelta en una neblina densa, donde la historia y la leyenda se confunden. Los documentos oficiales de la colonia apenas mencionan la masacre de la hacienda Herrera. En algunos archivos se habla de un levantamiento aislado, en otros de una locura homicida de una esclava congoleña. Pero ninguno da detalles, ninguno pronuncia su nombre. El silencio era la estrategia del poder. Borrar para que el miedo no se propagara. Sin embargo, la memoria popular fue más fuerte. En los barracones de Veracruz y en los quilombos de las montañas, la historia circuló de boca en boca durante generaciones. Se contaba junto a las hogueras que hubo una mujer que, después de perder a sus hijos, convirtió su dolor en arma, que humilló al amo en lo más sagrado de su virilidad, que convirtió una mesa de banquete en altar de justicia. Para los hacendados, Antonia se volvió un fantasma incómodo. Algunos evitaban contratar esclavas jóvenes por temor a que surgiera otra como ella. Otros recurrían a sacerdotes para bendecir sus casas y ahuyentar su sombra. Incluso en cartas privadas, entre familias españolas en México, se encuentran advertencias veladas. Recordad lo que ocurrió en Veracruz en 1706. En cambio, para los esclavos y sus descendientes,
Antonia fue semilla de resistencia. Su nombre se mezcló con cantos yoruba, con rezos a los orishas, con relatos de cimarrones que escapaban a la libertad. Fue modelo de rebeldía femenina, ejemplo de que incluso dentro de las cadenas podían hacer un grito capaz de sacudir haciendas enteras. Hoy, más de 3 siglos después, resulta imposible separar los hechos de las exageraciones. ¿De verdad envenenó a toda una familia? ¿En verdad castró al amo delante de sus invitados? ¿O fue la imaginación de un pueblo hambriento de justicia la que adornó su gesta? Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que en el corazón de Veracruz aún sobreviven historias que llevan su nombre. Historias de una mujer que no aceptó la humillación como destino, que rompió la lógica del terror colonial y que eligió morir como espectro antes que vivir como esclava. Antonia de Veracruz no fue solo una mujer, fue el eco de miles de voces silenciadas, fue el presagio de futuras rebeliones, fue la encarnación del dolor convertido en cuchillo, y aunque los archivos callen, la memoria la sigue nombrando. Porque hay fantasmas que no desaparecen, caminan en la sombra, esperan el momento, y nos recuerdan que, hasta en las noches más largas, siempre pueden hacer un grito de venganza.